Vamos a leer en Malaquías, el versículo 10. Dice la palabra: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros padres? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Quiero resaltar la pregunta primera y la segunda. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Vamos a dejar esas dos preguntas ahí y vamos a estar cómodos para oír la palabra del Señor. Un día cualquiera, yo me pregunté cuál sería el número más importante. Concluí que el número más importante es el 1, por dos razones. Primero, porque precede a todos los demás. Recordé la expresión de Jesús: yo soy el primero. Y segundo, porque el 1 está en todos los demás números. 2 son 2 unos, 3 son 3 unos, 1 millón es 1 millón de unos. Y le pedí el certificado de nacimiento a la palabra 1 para conocer su origen, su significado. Y encontré que la palabra 1 expresaba no solamente el numeral como tal, sino la idea de algo que no se podía dividir, porque al dividirlo perdía su propia naturaleza, de tal manera que si yo divido el 1 por 2 ya no queda 1 sino medio, si lo divido por 3 ya no queda 1 sino 1/3, si lo divido por 4 queda 1/4 y así sucesivamente. Quiere decir que la palabra 1 significa algo que no se puede dividir. Y si se lo aplicamos a una persona, es que esa persona tampoco se puede dividir. Quiere decir que la palabra 1 expresaba lo integral, lo que no admite división. De ahí surge entonces la palabra único, formada del sufijo ico y del prefijo uno, y de allí la palabra extraordinario y excelente. ¿Y sabe una cosa? Cuando se utiliza la palabra uno como prefijo, le da a la palabra que se le añade una característica singular. Por ejemplo, si yo digo unísono, quiere decir un solo sonido. Si yo digo unicelular, quiere decir una sola célula. Y si digo unicolor, quiere decir un solo color. Y si digo unidireccional, quiere decir una sola dirección. Y así por el estilo, si digo unifamiliar, quiere decir una sola familia. Uniforme, una sola forma. Unigénito, un solo hijo. Unilateral, un solo lado. Unipersonal, una sola persona. Unisexual, un solo sexo. Pues bien, me pregunté también del protagonismo en la historia, sobre todo pensando cómo comenzó la humanidad. La humanidad comenzó con 1. Yo estaba pensando que el Señor había podido crear varios Adanes para que esos Adanes pudieran cumplir con el propósito de llenar la tierra. Pero ¿cuántos Adanes creó el Señor? Un solo Adán. Y es notable observar cómo respondió Dios a las crisis humanas.
porque la humanidad ha vivido varias crisis. La primer crisis el Señor respondió con un Noé. La siguiente crisis el Señor respondió con un Abraham. La siguiente crisis el Señor respondió con un Moisés. La siguiente crisis el Señor respondió con un David. Y pareciera que el Señor se sintió ya saturado de tanta crisis. Y lo último que hizo fue responder con un Jesús. Les doy la autorización para que le alaben a Él. Ante una necesidad física, apareció un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y el espectador de turno hizo una evaluación y dijo: ¿y qué es esto para tantos? Pero lo que me llama poderosamente la atención es que la solución para esa necesidad fue un muchacho. Cuando Goliat desafiaba, ustedes recuerdan que Goliat desafiaba a los ejércitos de Israel. Lo que pedía Goliat era que le dieran un hombre. Él dijo: dadme un hombre, y Dios respondió con el menos pensado. Para un Goliat, un David. Solo se necesitó de un muchacho para resolver el problema de ese día. Usando la lógica, porque somos seres lógicos y seres racionales, yo hice uso de ese razonamiento y esa lógica y me dije: si existe un Dios omnipotente, con ese uno basta. Si existe una sola doctrina verdadera, otra no tiene sentido. Y si existe un solo Dios, ¿para qué otro? Si hay una sola esperanza, ¿para qué albergar otra? Si hay un solo mediador, otro está de más. Si hay una sola cabeza, otro no tiene sentido. Con uno nos basta y nos sobra. ¿Sabía usted que en el universo hay un punto alrededor del cual gira todo el universo? Porque la palabra universo está compuesta de 2. La palabra uno y la palabra versus. Es decir, uno y todo lo que le rodea. Quiere decir que el universo significaba el punto donde todo se une y gira. Por eso es que en los lugares donde se unen los estudiantes para hacer sus estudios, valga la redundancia, fueron llamados universidades, un lugar alrededor del cual están todos los alumnos. Entonces me pregunté cuál es el más importante en la creación. Y le pregunto a la iglesia, ¿cuál será el más importante en la creación? Porque el título de esta reflexión es ese, el más importante. Vamos a hablar del más importante. ¿Cuál es el más importante en la creación? Pues si usted tiene la respuesta a flor de labios, yo se la digo aquí públicamente. El más importante en la creación es el Creador. De Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan, porque Él, a mí se me llena
la boca y los pulmones de aire para decir, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Cuál es el más importante en la adoración? Pues el más importante en la adoración es el único digno de adoración. Oiga, qué bueno es saber que aquí solamente hay uno digno de adoración. Y no hay otro, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que cuando se introduce el primogénito en el mundo, se afirma, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuántos creen que alrededor nuestro hay ángeles? Pues déjeme decirle que los ángeles que están alrededor nuestro lo adoran a Él. Porque la Biblia dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, el ataque del enemigo se centra en el más importante. El enemigo quien siempre quiso atacar la simiente de donde vendría el Salvador. Y recuerden ustedes que él mató a todos los niños menores de 2 años para tratar de incluir ahí al Mesías. Pero bueno, la Biblia nos dice que el Mesías se le escapó al enemigo. El enemigo no pudo hacer lo que quería hacer con él. Y entonces, lo que fue un lloro, una lamentación, un gemido, tanto que la Biblia dice, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Murieron los niños, pero el Señor Jesús fue preservado. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuál es el personaje central de la Escritura? La Escritura tiene un personaje central. Como todo libro tiene un argumento y un personaje central. Pero el personaje central de esta Biblia tiene nombre. El personaje central de esta Biblia se llama Jesucristo. Yo le autorizo para que lo alabe. ¿Y quién es el más importante de la esperanza humana? Pues Él también. Porque la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si aquí hay un amigo, le queremos decir que su esperanza tiene que estar centrada en Él. Nosotros también un día llegamos a la iglesia y confiábamos más en nosotros mismos o confiábamos en algunos dioses distintos a Él, pero esta mañana nuestra confianza está puesta en el único en el cual podemos creer y esperar. Y Él se puso como el centro. Hay palabras que el Señor dijo que solo las puede decir Él. Es decir, son frases exclusivas de Él. No las podemos decir nosotros. Y Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa expresión solo la puede decir el Señor Jesucristo. Y la otra expresión que es única, exclusiva de Él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso solo lo puede decir Él. Esa afirmación nos queda grande a nosotros, pero a Él nada le queda grande. Porque el Dios que yo estoy predicando es el más grande. Y Él lo dijo,
yo y fuera de mí no hay quien salve. ¿Cuál es el más importante en la salvación? Bueno, la Biblia dice que se declaró: os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿cuántos salvadores? ¿Cómo dice tu Biblia? Si dice un Salvador, porque es que solo hay un Salvador. Se llama Jesucristo el Señor. Y así como por un hombre entró el pecado, por uno entró la salvación. Y yo quiero preguntar, ¿quién es el más importante en las maravillas que ven nuestros ojos y que nos rodean en este hermoso universo? Bueno, David se sentó, sacó la pluma y escribió lo siguiente: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y sabe una cosa, el apóstol Pablo también sacó su pluma y escribió en los rollos, en el pergamino allá en la antigüedad, y él dijo: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y Pablo hizo un punto y luego puso amén. Y la iglesia esta mañana también dice amén. Timoteo también se sentó y tuvo que, en este caso, escuchar la voz de su mentor Pablo cuando le dijo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Y de nuevo puso un punto y dijo amén. Y la iglesia dice amén. En lo verdadero Él es el más importante. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, a Jesucristo, a quien has enviado. Pues bien, eso es para decir quién es el más importante acá. ¿Estamos de acuerdo que el más importante en este retiro se llama Jesucristo? No nos queda la menor duda. De verdad que Él es el más importante. Oh, yo me siento hasta cierto punto honrado y me siento demasiado honrado de poder predicar al más importante. Y es que ese es un ejercicio que hacemos todos los predicadores, porque es que los predicadores no tenemos más a quien predicar. Hay algunos predicadores que predican a la segunda y a la tercera persona, pero nosotros lo predicamos es a Jesucristo el Señor. No tenemos más a quien predicar. Y yo quisiera hacer como una inflexión en esta reflexión bíblica. Lo que quiero decirles es lo siguiente, hermanos: el más importante hizo de nosotros lo más importante para Él. Si usted se atreviera a decirlo, yo no lo desautorizaría para decirlo. Es más, me pondría de acuerdo contigo, hermano. Si tú pudieras decir esta mañana: soy el más importante para Dios, no estarías diciendo una mentira, porque eso es verdad. Tú eres el más importante para Dios. Y mire, hermanos, eso lo vivieron en carne propia muchas personas. La mujer samaritana, por ejemplo, para citar alguno, le pide un favor el Señor
a la mujer samaritana para hacerle el favor más grande de su vida. La necesidad de la mujer, esencial de la mujer no era el agua. La necesidad esencial de la mujer era la salvación. ¿Y cuál era la necesidad del Señor? Pues la necesidad del Señor era salvar a la mujer samaritana. Entonces se encontraron dos necesitados. El Señor, que su necesidad más importante es salvar. Déjame decirte que aquí está el Salvador. ¿Estoy diciendo bien, iglesia? Estoy diciendo bien cuando afirmo que la importancia de la presencia del Señor aquí tiene que ver con el hecho de que Él quiere salvar a alguien y quiere mantener salvo a muchos de los que estamos aquí. Eso lo vivieron en carne propia un tesorero real, un recaudador de impuestos ladrón. Ustedes recuerdan a Nicodemo, ¿verdad? Jesús le dice a Nicodemo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, hablando del recaudador ladrón, es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar, y lo voy a repetir, a buscar y a salvar, y lo vuelvo a repetir, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ustedes recuerdan al paralítico? ¿Sabe que hay un detalle que me llama la atención poderosamente? Porque el paralítico fue introducido al recinto por un hueco que hicieron en el techo. Ustedes lo recuerdan muy bien. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese recinto? Enseñando la palabra. El recinto estaba totalmente lleno. No había espacio para el paralítico. Por eso fue que lo subieron al techo. Hicieron el hueco. Yo no sé si hoy a alguien se le ocurriera subirse a este techo a quitar las tejas. Yo creo que llamaríamos a la seguridad, ¿cierto? Llamaríamos a la policía y le diríamos: mire, aquí hay un loco que está moviendo el techo ahí arriba y necesitamos que lo agarren y lo pongan detenido. Pero ese día nadie dijo nada. Los hombres hicieron el hueco, colocaron al hombre en el lecho, lo bajaron hasta la presencia del Señor. ¿Usted se imagina ese cuadro? El Señor enseñando, y de pronto aparece como de la nada un hombre de arriba hacia abajo que es colocado ante la presencia del Señor. Yo creo que nosotros diríamos: hoy saquen ese hombre, porque ese hombre está perturbando la predicación de la palabra. Pero ese día el Señor hizo algo insólito. Detuvo la enseñanza, y eso me llama la atención. Detuvo la enseñanza para atender al necesitado. Qué bueno es cuando el Señor detiene una enseñanza para atender un necesitado. Recuerden ustedes entonces que el que entró por el techo salió por la puerta. No hubo espacio para entrar, pero sí le abrieron espacio para salir. Y no salió paralítico, salió sano en el nombre de Jesús. A nosotros no nos queda bien decir que hemos hecho hasta lo imposible, porque eso no nos compete a nosotros no nos toca hacer lo imposible, porque aquí hay uno que hace lo imposible. Nosotros hacemos lo posible, pero el Dios que yo estoy predicando hace lo imposible.
Estoy diciendo que el más importante hizo de nosotros lo más importante. Y yo sí quisiera que la iglesia se metiera en esta mañana en la cabeza esta predicación, para que usted cuando salga de este recinto lo esté repitiendo y lo esté recordando. Yo soy importante para Dios. Quiere decir que este retiro es el encuentro entre el más importante y el más importante para Dios. Digámoslo de esta manera, digámoslo. Entre Él y tú. Puedo decirles, hermanos, que podemos afirmar entre Él y yo. Y tú lo podrías decir, entre Él y yo. ¿Sabe una cosa? Cuando uno escucha la palabra, por lo regular hay dos dedos que lo apuntan a uno. El primer dedo es el dedo acusador. Y ese dedo acusador está seguido de una voz que dice: no sirves, eres un inútil, no puedes ser fiel, has caído y no te puedes levantar, no hay opción para ti, estás perdido. Pero yo le doy gracias al Señor que aquí hay otro dedo más grande que ese. Ese dedo dice: tú eres importante, tú sirves, tú eres útil, tú puedes ser fiel, yo te levanto, yo te ayudo, yo te doy fuerzas, tengo una opción para ti, yo te salvo. Permítame hacer una declaración esta mañana, permítame. Y quisiera poner esta declaración entre signos de admiración. Y quisiera ponerla en mayúsculas. Y quisiera ponerla en negrilla. Y repito, la exclamación que voy a poner en negrillas entre signos de admiración y en mayúsculas es la siguiente: oh, si entendiéramos la importancia que uno tiene para Dios, si entendieras tú esta mañana lo importante que eres para Dios. ¿Sabe que a mi esposa le gusta evangelizar a las personas que andan por la calle pidiendo limosna y que viven debajo de los puentes y que andan tan mal que nosotros, mal dicho, les decimos desechables? Pero una de las cosas que mi esposa le dice a esas personas es: mijo, tú eres importante para Dios. Lo que desecha la sociedad porque ya no vale nada, esa persona que nadie quiere, que le hace el feo, que todos le hacen el vacío, que se alejan de él y que le dan una limosna para quitárselo de encima, el Dios que yo estoy predicando, para él ese hombre es más importante que cualquier otro. Le quiero decir algo, iglesia. Cuando el hombre se postra ante una imagen, no solo está deshonrando a Dios, también se deshonra a sí mismo, se rebaja a sí mismo, pues esa no es la imagen de Dios. Nosotros, y lo repito esta mañana, nosotros, oh, bendito sea el nombre de Jesús, nosotros somos la imagen de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Yo me pregunté un día: ¿por qué cae un cristiano? Bueno, habrá muchas respuestas. Seguramente que tú tienes una respuesta a la pregunta: ¿por qué cae un cristiano? Pero quiero aportar una de ellas. Yo creo que un cristiano cae porque ha olvidado la importancia que tiene para Dios.
Y eso equivale a olvidar al más importante. Ha pasado por alto lo importante que es para su familia, para su esposa, para sus hijos, para la sociedad. Ministro, músico, diácono, líder, hermano, hermana, amigo, porque quiero añadir ahí a los amigos, tú eres importante para Dios. ¿Cuáles son los 3 más grandes milagros que hay en la Biblia? Bueno, los 3 más grandes milagros son: 1, la creación; 2, la redención; y 3, el traslado de la iglesia. Esos son los 3 más grandes milagros: la creación, la redención y el traslado de la iglesia. Pero cada uno de esos milagros tiene una lección. La lección es que el hombre es importante para Dios. Tanto que la Biblia dice en el Salmo 8 que lo coronaste de honra y de gloria, y todo, escuche bien esto, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes y todo lo creado lo colocó el Señor debajo de los pies del hombre que creó. ¿Y qué me dice de la redención? Yo conocí un cantante de música mexicana nuestro que cantaba una canción que decía: Dios por el cielo nunca ha llorado, nunca lloró por la luna, nunca lloró por los ángeles, pero para el hombre que Él formó fue traspasado su corazón. ¿Será que somos importantes para Dios? Cuando Él osó, digámoslo así, tuvo la osadía de manifestarse en carne y morir por ti y por mí. Iglesia, por favor, yo pregunto, ¿será que somos importantes para Dios? Aleluya. Aleluya. Cuando el enemigo te esté tentando, dile: no, Señor, yo soy importante, es para Dios. Apártate de mí, Satanás, porque yo soy el más importante para Dios. Y el diablo tiene que irse, porque el diablo sabe que eso es verdad. A Él sea la gloria. ¿Y cuál es la lección del traslado de la iglesia? El Señor no viene a llevarse los ladrillos de los cuales está construido el templo. No, Señor. Ni siquiera viene a llevarse este recinto tan bonito, estas tejas, estas cerchas, estas columnas. Él no viene a llevarse ninguna de esas casas que hemos construido. Él viene a llevarse a su iglesia, porque su iglesia es importante. Y Él ha hecho de su iglesia lo más importante para Él. Hermanos, está claro que aquí el más importante se llama Jesucristo. Iglesia, está claro que nosotros somos lo más importante para Él. Pero escucha entonces, es necesario que tú hagas a Dios el más importante. Tu esposo no es el más importante. Me perdonan los esposos. La esposa no es lo más importante, me perdonan las esposas. Tu hijo no es el más importante, me perdonan los hijos. Tu madre y tu padre no son los más importantes, me perdonan los padres y las madres. El más importante aquí se llama Jesucristo.
Y yo te aconsejo algo. ¿Te puedo dar un consejo? Mire, no busques ser el más importante, porque la silla del más importante está ocupada. Y el que está sentado en esa silla tiene nombre. Y el nombre es Jesús. Aleluya. Aleluya. Él es quien te ha hecho a ti el más importante. Por eso no te esfuerces en serlo. Ya lo eres. ¿Sabe cuál es el gran pecado del ser humano? Algunos dirán, el gran pecado es ser fornicario. Otro dirá, no, el gran pecado es ser adúltero. El otro dirá, el gran pecado es ser ladrón. Otro dirá, no, el gran pecado es ser homicida. Pero no, ese no es el pecado más grande. El pecado más grande es hacer a Dios mentiroso cuando no se le cree. Es el pecado más grande. Por eso la Biblia dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado por cuanto no creen en mí. El peor pecado es no creerle a Dios. Pero esta iglesia le cree al Señor. ¿Y qué diremos del que se aparta? Porque hay muchos que se han apartado del Señor. Y tal vez es que creen que encontraron a alguien más importante que Dios, pero no lo van a encontrar, ni lo encontrarán. ¿Y sabe cuál es el problema del diablo? El problema del diablo es que él ha querido ser el más importante y ha fracasado en su intento. Y quiere que tú ignores y no conozcas al más importante para que te quedes creyendo que él, el diablo, es el más importante. Pero Dios ha iluminado los ojos de nuestro entendimiento y nos ha resplandecido con la luz del Evangelio para que reconozcamos al que es el más importante, el Señor Jesucristo. ¿Sabe que el Señor pone carga en los predicadores? Y eso es una carga que pone el Señor en los predicadores y pastores. Es una carga por salvar las almas. Y por eso es que a veces un predicador, aunque esté cansado y tiene que ir a visitar a alguien que está necesitado, aún en medio del cansancio se levanta y va, porque entiende que Él es más importante para Dios que cualquier otro. Fíjese, hermanos, lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros. Yo no quisiera preguntarte qué ha hecho el Señor en tu vida, porque no tendríamos tiempo para contarlo acá. Pero yo sí te quiero contar lo que el Señor hizo un día en mi vida. Nosotros íbamos por una carretera en un auto con un pastor en la noche, ya tarde de la noche, oscuro esa carretera, cuando de pronto se nos adelantó un auto y salieron unos hombres apuntándonos con un revólver y diciéndonos: deténgase. Nosotros nos detuvimos y eran unos atracadores. Venían 5 en el vehículo, se bajaron 4. El que venía conduciendo el vehículo se devolvió. Quiere decir que se querían quedar con el auto nuestro. ¿Y nosotros qué hicimos? Invocar el nombre del más importante. Y cuando invocamos el nombre del más importante, apareció. Y usted me va a decir:
¿Quién fue el que apareció? Porque apareció un policía. A esa hora y en esa carretera apareció un policía. Y los atracadores no sé qué vieron, porque se vieron corriendo y se metieron por debajo del alambrado en el monte. Es que el Señor ha hecho de nosotros lo más importante. Si alguien puede decir que se salvó en una tabla, soy yo. Yo me caí de espaldas de un edificio y caí de espaldas en una tabla. Y eso era para haber quedado muerto o haber quedado cuadripléjico. Pero el Dios que yo estoy predicando me salvó, me libró. Entonces yo tengo que decir que soy importante para Él. Hace 3 años fui operado de un tumor en la base del cerebro, donde está el tallo cerebral. El médico me dijo: Fernando, esta operación es muy delicada y tú puedes quedar o cuadrapléjico o morir en la intervención quirúrgica. La otra opción es que tú salgas bien. Y yo le dije: le apunto a esa. Y aquí estoy predicando la palabra. ¿Sabe qué es lo más importante para el Señor? Perdonar. Perdonar. ¿Y qué es lo más importante para nosotros? Que Él nos perdone. ¿Sabe que el que es bautizado con el Espíritu Santo acepta las 2 cosas? Uno, que llenar con su espíritu es lo más importante para él. Si le dijéramos: Señor, saque la agenda y por favor lea lo más importante para ti en esta mañana, Él tendría que decir: lo más importante para mí esta mañana es llenar a muchos con el poder del Espíritu Santo. El siervo del Señor acepta 2 cosas. Que lo más importante para el Señor es repartir los dones y los ministerios. Para nosotros es recibir los dones y servir según el don que el Señor nos ha dado. Lo más importante para el Señor esta mañana es fortalecerte. El ser fortalecido es lo más importante para ti y para mí. Ustedes van a escuchar en este retiro sermones hermosos. Los van a escuchar. Ya Dios los tiene preparados, todos los sermones de este retiro. ¿Y por qué tantos sermones hermosos? ¿Por qué tanto respaldo de Dios? ¿Por qué tanta bendición? Pues te voy a decir algo: es que tú eres importante para Él. Y usted se preguntará: ¿por qué esta finca? ¿Por qué este auditorio? ¿Por qué tanto esfuerzo de los organizadores para que esto salga de la mejor forma posible? ¿Por qué tanta inversión? Pues déjame decirte: porque tú. ¿Les puedo señalar con el dedo? Pues mira, este dedo te está apuntando aquí esta mañana y te está diciendo: tú eres importante para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo creo que el diablo no está contento esta mañana. El pobre diablo debe estar más aburrido, porque él se ha querido hacer el más importante, pero aquí hay un pueblo.
Pero aquí hay un pueblo. ¡Ja! Sabarabaca, tusita, jamata. Santo. A ver, ¿cuántos han sido llenos con el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos han sido fortalecidos por el Señor? ¿A cuántos el Señor les ha guardado la vida? Aquí estamos como que cada vez el amén se hace más grande, ¿verdad que sí? ¿Será que podemos repetir esta mañana? Somos importantes para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Di a ti mismo, soy importante para Dios. Dile al que está al lado, tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Hermanos, ¿qué más podemos pedir? Iglesia, le quiero hacer una invitación esta mañana. ¿Les puedo hacer una invitación? No le vamos a pedir nada al Señor esta mañana. No le vamos a pedir. Porque es que Él ya nos lo dio todo. ¿Sabe qué vamos a hacer esta mañana? Le vamos a dar gracias a Él por haber hecho de nosotros lo más importante. Yo quiero que se levante, ponga en pie un agradecido. Y yo quisiera que un agradecido viniera aquí adelante. Oh, Santo. 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 Gloria a Dios. Hermanos ministros, ustedes son importantes para Dios. Hermanos músicos, guárdense en el Señor, ustedes son muy importantes para Dios. Hermanos de la alabanza, ustedes son importantes para Dios. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar.